Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andy Ercel rompe el silencio y arremete contra la nueva novia de Kerem Bürsin. ¿Crees que está actuando desde los celos o simplemente quiere proteger su pasado? Comenta abajo tu opinión. Lo que comenzó como una tranquila tarde en Estambul, se convirtió en una tormenta mediática cuando Andy Ercel publicó un mensaje en sus redes sociales que parecía una simple reflexión, pero que rápidamente fue interpretado por los fans como una indirecta directa a la nueva pareja de Kerem Bürsin. No es amor si tienes que destruir a alguien para conservarlo, escribió Andy en sus historias. Aunque no mencionó nombres, los seguidores inmediatamente comenzaron a especular. La actriz estaba hablando de la mujer que ocupa ahora el corazón de su exnovio. Kerem, por su parte, no tardó en compartir una foto sonriente con su nueva compañera durante un paseo por las orillas del Bósforo. La vida es más ligera cuando tienes a alguien que entiende tu silencio, escribió él. Pero fue justo esta frase la que parece haber detonado la furia contenida de Andy. Una fuente cercana a la actriz reveló que Andy había intentado mantener distancia del nuevo romance de Kerem, pero al ver ciertas actitudes de la nueva pareja, no pudo quedarse callada. Ella se sintió usada, como si sus recuerdos fueran borrados para construir una historia falsa, aseguró la fuente. Durante una entrevista con una revista digital, Andy decidió ser más clara que nunca. No se puede jugar con el corazón de alguien y luego pretender que nada pasó. Y menos cuando sabes que la persona a tu lado viene de una historia real, de sentimientos reales, afirmó con voz firme. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Andy está siendo injusta con la nueva pareja de Kerem o está diciendo lo que muchos callan? Queremos leerte. La prensa no tardó en hacer eco de estas declaraciones. Titulares como Andy lanza advertencia velada o Kerem en el centro de una guerra emocional comenzaron a circular por todos los portales. La nueva novia de Kerem, una actriz emergente de la escena teatral, también respondió en una historia: el pasado debe quedarse donde pertenece, atrás. No vine a destruir, vine a construir algo nuevo. Esta frase, aunque con tono sereno, fue vista por muchos como una declaración de guerra elegante hacia Andy. La tensión se elevó aún más cuando en un evento de moda, ambas mujeres coincidieron. Testigos aseguran que aunque no se saludaron, hubo miradas cargadas de significado. Una influencer que estaba presente declaró: el ambiente se puso helado cuando Andy entró. La nueva novia de Kerem evitó cruzarse con ella todo el tiempo, pero los ojos de Andy decían todo. Pero lo que parecía un simple cruce de miradas en un evento público se transformó en algo mucho más profundo cuando, días después, Andy fue vista saliendo de un restaurante acompañada por una amiga cercana. Los paparazzi no tardaron en abordarla con preguntas incómodas, y aunque al principio evitó responder, al subirse al coche murmuró una frase que quedó registrada en uno de los micrófonos. A veces el problema no es ella, es él, que no sabe cerrar ciclos antes de abrir otros. Estas palabras bastaron para incendiar las redes. La frase fue interpretada como una acusación directa hacia Kerem Bürsin, no solo por la rapidez con la que había iniciado una nueva relación, sino por la forma en que, según Andy, pretendía borrar el pasado como si nunca hubiera existido. En programas de televisión y canales digitales, los analistas del corazón comenzaron a especular. ¿Está Kerem utilizando esta nueva relación como una forma de escapar emocionalmente? ¿O acaso Andy está luchando con heridas no sanadas que ahora emergen con más fuerza? Las teorías no paraban de surgir, pero fue un gesto de Andy lo que volvió a sacudir el avispero. La actriz compartió una vieja foto nunca antes vista junto a Kerem en blanco y negro, sin ningún texto, solo un emoji de reloj de arena. La imagen fue borrada tan solo 10 minutos después, pero fue suficiente para que los fans la capturaran y comenzaran a especular. La acción fue interpretada como un mensaje silencioso, una forma de decir:
el tiempo pone todo en su lugar. Mientras tanto, la nueva novia de Kerem concedió una entrevista radial en la que, sin mencionar a Hande, dejó entrever su incomodidad con la constante comparación. No quiero vivir bajo la sombra de una historia pasada. Yo no compito con nadie. Vine a amar a quien es hoy, no a quien fue. Pero los medios no dejaron escapar el detalle de que, justo después de esa entrevista, Kerem dejó de seguir a Hande en redes sociales. Un gesto simple, pero cargado de simbolismo. Fue entonces cuando Hande reaccionó con una última publicación que desató una ola de comentarios. No puedes borrar el amor como si fuera una foto de tu galería. El corazón no tiene botón de eliminar. Las reacciones fueron instantáneas. Algunos apoyaban a Hande, afirmando que estaba siendo valiente al hablar de lo que muchos callan. Otros, sin embargo, opinaban que estaba reviviendo un capítulo que ya debía haber cerrado. Ella no lo ha superado, comentaban unos. Él fue irrespetuoso con sus tiempos, decían otros. Una fuente anónima del entorno de Kerem declaró a una revista de espectáculos. Kerem siente que está pagando un precio muy alto por querer rehacer su vida. No quiere dañar a nadie, pero tampoco puede vivir atrapado en un pasado que ya no existe. En medio de todo este caos emocional, los fans están más divididos que nunca. Algunos piden respeto por la nueva pareja, mientras otros continúan enviando mensajes de apoyo a Hande, recordando los momentos inolvidables que vivió con Kerem. Las redes sociales han sido el campo de batalla. Hashtags como #justicia para Hande y #apoyamos a Kerem se han vuelto tendencia. Videos recopilatorios de la antigua pareja circulan junto a teorías de reconciliación y otras que afirman que todo es parte de una estrategia mediática. Por ahora, ninguno de los protagonistas ha dado más declaraciones. Pero el silencio entre publicaciones, las miradas en eventos públicos y las indirectas que parecen más directas que nunca, siguen alimentando la historia. ¿Y tú, qué opinas? ¿Es solo una reacción emocional de Hande o hay una verdad profunda que el público aún no conoce? ¿Crees que Kerem está siendo justo con su nueva pareja o debería cerrar las puertas del pasado de una forma más madura? Déjanos tu comentario, dale like si te atrapó esta historia y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de este drama que aún está lejos de terminar. Esto apenas comienza. Gracias por ver nuestro video hasta el final. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Nos interesa saber qué piensas de este nuevo capítulo entre Hande, Kerem y su nueva novia.